Capítulo 14. La salida de Fray Antonio dejó al duque irritadísimo. ¡Qué idiota!, pensó. Levantarme la cresta a mí. Intimidarme. Lo peor, sin embargo, era que sentía un verdadero horror al escándalo. Ciertamente Fray Antonio cumpliría lo prometido. Durante horas Roberto caminó por el gabinete buscando una solución para huir de la responsabilidad directa, como siempre. Sin poder controlarse, derramó íntimamente toda su hiel contra Alice, de quien sospechaba el origen del rumor. ¿Qué hacer? Después de mucho pensar, resolvió aclarar en parte el asunto. Contaría a su esposa toda la verdad y, al mismo tiempo, se vengaría de ella humillándole de esta forma el orgullo. Hecho esto, resolvería qué hacer después. Mandó un billete a Alice, invitándola a venir al gabinete. Esperó impaciente. Hacía mucho que no se dirigían la palabra. En los ojos de Alice brillaba una llama indefinible. Cerrando la puerta, el duque le ordenó que se sentara. Me tomé la libertad de importunarte porque necesitamos conversar, el asunto es serio. Ella se limitó a inclinar la cabeza asintiendo. Preciso poner fin a una calumnia que corre por la aldea de boca en boca. Tengo fuertes sospechas de que haya salido de aquí, del castillo. Alice levantó la cabeza orgullosamente y nada dijo. ¿Sabes de qué se trata, supongo? Rezongó él con rabia. Sí, lo sé. ¿Y qué? Roberto sintió ímpetus de abofetearla. Se contuvo, sin embargo. Naturalmente. Es posible que hayas engendrado esa infamia que solo podría nacer en una mente enfermiza como la tuya. Alice palideció, pero nada dijo. Pues voy a contarte algo que ciertamente te llevará al arrepentimiento. Maris, a quien calumniaste como mi amante, es mi amada hija con Annette, a quien en mala hora postergué por tu causa. Alice se levantó como movida por un resorte. ¿Tienes el valor de decirme esto? Tu audacia no tiene límites. Parecía fuera de sí, tal era la crisis que la acometía. Tu hija. Pues fui yo quien la difamó, sí, fui yo. Pero nada haré ahora para limpiarle la reputación. Nada diré a nadie, dejaré que los demás piensen lo que quieran. Estoy vengada. Se aproximó más a él. Además, no hice más que soplar el fuego que tú mismo encendiste. Todos saben que eres un hombre ligero. Si fueses un hombre de bien, nadie lo habría creído. Pareció sosegarse un poco. El duque hizo tremendos esfuerzos para no agredirla. Al cabo de unos segundos, Alice continuó con voz fría, además, a una bastarda no debe importarle la reputación. ¿Qué esperas para ella? Tal vez que otro noble se la lleve lejos, como hiciste con su madre. Cállate. Gritó el intempestivo. Cállate o te mato. Para mí tanto valor tiene Maris como Julie. Ambas son mis hijas, con la diferencia de que yo amaba a la madre de Maris. De Julie tenemos la certeza de que es tu hija, pero la otra, será realmente tuya. Roberto sintió que una nube oscura le cubría la mirada. Agarró a Alice por el cuello, apretando. Solo la soltó cuando percibió que Julie, en lágrimas, lo abrazaba suplicando por la vida de su madre. El cuerpo de Alice cayó al suelo como una muñeca de trapo. Julie, abrazada a su madre, gritaba por socorro. Inmediatamente un criado salió en busca del doctor Villemont, mientras las criadas conducían a Alice a la cama.
El duque había intentado asesinar a su esposa. Inmediatamente la noticia corrió de boca en boca con la rapidez del relámpago y cada uno le dio la interpretación a su antojo. Fue desolado que Villemont atendió al llamado para examinar a Alice. Después de suministrar sedantes a la madre y a la hija, fue a buscar al duque a su gabinete. Este lo recibió acobardado por el gesto que había practicado. El médico, calmo, se puso cómodo acomodándose después de servirse una copa de licor y colocando otra en las manos del dueño de la casa. No condenaba a nadie por principio, era un estudioso profundo de las reacciones humanas. Sabía a qué extremos pueden conducir las pasiones a la criatura más calmar y ponderada. Para él el caso era simple, pero insoluble. Guardó silencio y esperó a que Roberto hablara. Confortado por la actitud digna del médico, Roberto ingirió de un trago la copa de licor. ¿Cómo está ella?, preguntó en un suspiro. Le di un sedante. Afortunadamente está viva, respiró aliviado. Le repugnaba matar a una mujer, principalmente a la madre de sus hijos. El médico lo miró sereno. Sí, Alice está viva. Doctor, estoy avergonzado. Por causa de Julie. Comprendo. Nosotros últimamente nos hemos estado entendiendo muy bien. Ahora ella estará enojada conmigo otra vez. Villemont sacudió la cabeza. En ciertas circunstancias de la vida no conseguimos dominarnos. El duque se levantó nervioso. Ahí está. No pude dominarme. Ella me dejó furioso. Cosas de familia. Bien sé que jamás nos comprendimos. El médico lo miró silencioso. ¿Qué pretendéis hacer ahora? Roberto se pasó la mano por el cabello castaño. Yo. Nada. Pero creo que Alice ahora se decidirá por la separación. Desde hace mucho vivimos separados dentro de la misma casa. Ahora creo que ni eso sea ya posible. Me disgusta profundamente esta situación por causa de mis hijos. Realmente, señor duque. La situación es delicada. Pienso viajar lo más deprisa posible. ¿Tenéis la certeza de que Alice no corre peligro? Me parece que no, aunque su corazón no está muy bien. Conviene evitarle nuevas emociones. Será prudente no veros con ella, al menos por el momento. Así lo haré. Julie, entretanto, velaba a la cabecera de su madre. Sus pensamientos tumultuosos y rebeldes se acumulaban contra aquellas dos criaturas que eran sus padres. Sentía ímpetus de huir de allí. Se compadecía por la suerte de su madre, al mismo tiempo que sentía rabia por sus dramáticas actitudes. Poseía cierta afinidad con su padre y, aunque no le aprobaba la conducta, la justificaba en parte. ¿Cuál habría sido la causa de aquel triste acontecimiento? Sabía que su padre normalmente no habría hecho aquello. ¿Cuál era, pues, el motivo? Interrogando a la camarera de Alice que, suspirosa en un rincón, se enjugaba algunas lágrimas, tuvo conocimiento del rumor que en la aldea ella misma había esparcido, manipulada por Alice. La noticia excitó la imaginación de Julie. Sintió celos de su padre, pero al mismo tiempo reconoció que su amoroso temperamento no podría satisfacerse con las actitudes de su madre. Se sintió de cierta forma alegre al conocer en su padre aquella debilidad que lo volvería impotente para exigirle a ella cuentas de su conducta. Su conciencia, remordida a veces por la sensación de culpa a causa del gitano, fue ahogada por el desliz de su padre.
Se sentó nuevamente al lado del lecho de su madre, velándola mientras que íntimamente anticipaba el momento de más tarde, cuando la noche estuviera a la mitad, para encontrarse con el gitano. Su idilio continuaba en los jardines del castillo, en la calada de la noche. El amor ardiente del gitano despertaba en Julie una pasión nerviosa que le quitaba la capacidad de razonar con claridad. Pasaba el día angustiada, enervada, ansiosa por encontrarse con él. Pero, cuando estaba a su lado, su insatisfacción aumentaba porque no conseguía dominarlo, al contrario, era por él dominada. Deseaba reaccionar, pero no lo lograba. Rublo, entretanto, también se había contaminado con aquella especie de fiebre. Deseaba proceder conforme a su plan inicial, sin embargo, la pasión había estallado violenta en su interior y él procuraba engañarse a sí mismo con el pensamiento de que estaba apenas completando la venganza, cuando la verdad era que estaba irresistiblemente preso al amor de Julie. La pasión del gitano era exigente y cada día aumentaba el celo por la vida fastuosa de Julie, de la cual él era proscrito. A escondidas rondaba el castillo constantemente, vigilando el proceder de la muchacha. Obcecado por la pasión, la maltrataba obligándola a humillarse de todas las maneras. Sin embargo, ambos se olvidaban de todo lo demás cuando estaban en los brazos del otro. Por su parte, Fray Antonio caminaba pensativo de un lado a otro de la sacristía. Era sábado ya y el duque nada le había mandado decir sobre los acontecimientos. Pero él estaba testarudo. Si no recibía ningún mensaje, hablaría toda la verdad en el sermón del domingo. ¿Cómo comenzaría el sermón? No quería acusar a nadie, sino solo aclarar el asunto. Comenzó a gesticular ensayando algunas frases para el referido sermón. En el auge del asunto, sin embargo, se detuvo embarazado ante la tos discreta de Madame Merediet y su austera figura. Malhumorado y más rojo que de costumbre, preguntó, ¿qué quieres? ¿Por qué no llamaste a la puerta? Liete abrió mucho los ojos. Fray Antonio se acordó de que la sacristía no tenía puerta, sino apenas cortinas. Bueno. No importa, estaba componiendo mi sermón. ¿Qué quieres? Un mensaje de Su Alteza. Ah. Al fin. Está bien, Liete. Ya está entregado. Cuando se vio a solas, abrió ávidamente el sobre y leyó. Fray Antonio. Acontecimientos inesperados en mi casa, con mi familia, me obligan a partir de inmediato. Os ruego no decir nada sobre Maris. Creo que mi partida hará callar a los maldicientes por algún tiempo y, cuando yo regrese, resolveremos el problema. Debéis buscar al doctor Villemont, a quien autoricé a relataros los últimos graves acontecimientos. Tan pronto como pueda, os escribiré mandándoos mi dirección. Deseo ser informado de todo cuanto ocurra durante mi ausencia. Esperando contar con vuestra benevolencia y comprensión, tengo el honor de saludaros, Roberto Augusto Chatillon, 3 Duque de Merlín. Fray Antonio se rascó la cabeza pensativo, curioso. Aquella misma noche iría a visitar a Villemont. Solo así podría tomar una resolución acertada. Entretanto, Maris en su habitación meditaba. Había recibido una larga carta de su madre. Su corazón se había llenado de ternura por aquella criatura tan infeliz. Maris pensaba en la singularidad de ciertos acontecimientos. Su hermana Etienne sufría, según decía su madre, por un amor imposible.
Annette se consideraba la única culpable de esa infelicidad porque su ligereza pasada le había arrebatado a Etienne la posibilidad de ser feliz. Pobre mamá, pensaba Maryse. ¿Cómo podría saber que Etienne iría a apasionarse por el hijo de su antiguo amor? Lo peor, aclaraba aún Annette en la carta, era que su marido había alentado el noviazgo de los jóvenes por juzgarlo de buen linaje y excelente partido, aunque ella hubiese procurado impedir el romance a todo trance. Infelizmente, sin embargo, nada había podido hacer. Había sabido por Etienne que el joven Roberto había partido en busca del consentimiento de los padres para el enlace. Sabía que ellos no consentirían, temía la situación. Su marido ignoraba su triste pasado. Era intolerante y celoso. ¿Y si Roberto, en posesión de la verdad, lo buscase pretendiendo con ella justificar la ruptura? Por otro lado, si los padres del muchacho consentían en ese enlace, lo que ella no creía, ¿cómo podría ella entrar en contacto con él otra vez y, principalmente, con la otra mujer? Angustiada, aflita, recurría a ella, su hija querida, para que procurase hablar con su padre, contarle toda la verdad y pedirle que no se la contase al hijo. Maryse suspiró angustiada. ¿Qué podría hacer ella? Su situación en la aldea era bastante desagradable. Ella no podría buscar a su padre en aquellas circunstancias. Resolvió exponer el asunto a Fray Antonio, pidiéndole consejo. Enterado de la verdad, el sacerdote sacudió la cabeza tristemente. Nada podemos hacer ahora, mi hija. Su Excelencia, el duque, parte hoy para lejos. Ni siquiera me dio dirección. Después, nada podremos hacer. Sabemos que Roberto está al tanto del romance con tu madre. No creo que él vuelva a buscar a Etienne. Escribe a Annette contándole cómo pasaron las cosas entre el muchacho y los padres. Es la única cosa que podrás hacer para prevenirla. Al fin y al cabo, tú no puedes resolver este grave problema. En verdad, Maryse no podía resolver el problema, pero sentía que no podría dejar de hacer algo para auxiliar a su madre. Más tarde, aún meditando sobre el asunto, tomó una resolución. Necesitaba acordar una entrevista con su hermano. Ya lo conocía, aunque él no sabía del parentesco que los unía, lo creía tímido. Sentía que podría usar de franqueza con él. Escribió un billete delicado, solicitándole una entrevista que le parecía fácil. Sin embargo, cuando a la hora marcada del día siguiente Liete, un tanto sorprendida, introdujo en la sala al joven Roberto, Maryse, al mirar su rostro algo pálido y la frialdad de su fisonomía, se sintió un poco atemorizada. Comprendió que no sería tan fácil entrar en materia. Saludándola fríamente, Roberto se sentó erguido en el sillón que Maryse le ofreció. No sé el asunto que deseáis tratar conmigo, sin embargo, debo preveniros que vine aquí solamente pensando en resolver de una vez el angustioso problema moral en el que por vuestra causa nos debatimos. La salud de mi madre, muy afectada por los últimos acontecimientos, justifica mi conducta. Maryse se sonrojó. Solo entonces se acordó de que el rumor debía de haber llegado hasta el castillo. Levantó la cabeza e intentó dar un tono natural a la voz cuando dijo, no es sobre mí que deseo conversar con vos. Entretanto, ya que nos encontramos, creo mejor que aclaremos definitivamente cualquier duda. Roberto, quien desde el día anterior se encontraba preocupado con los últimos acontecimientos entre sus padres, cuya culpa creía que pertenecía a Maryse,
dominaba a duras penas la voluntad de decirle todo cuanto pensaba de su conducta. Viendo la calma y la altivez de la muchacha, cuando había pensado encontrarla avergonzada y sumisa, no pudo contener la avalancha. No hay necesidad de que inventéis pretextos que justifiquen vuestra entrevista conmigo. Conozco el asunto y ellos son innecesarios. ¿Cuánto deseáis para salir de Ateil? Marie sintió que sus mejillas quemaban. Os equivocáis redondamente, señor. Deseaba apenas hablaros sobre mi hermana Etienne. Atrapado de sorpresa, Roberto perdió el ritmo. Aparentar energía siempre le había sido penoso. Conmovido, su rostro traicionó el dolor que le iba en el alma. Hermana, decís. Consiguió balbucear por fin. No comprendo. Silenciosamente Maris tomó la carta de su madre y se la entregó al muchacho. No se encontraba con fuerzas de aclarar el asunto a viva voz. A medida que leía, el rostro del joven se cubría de un tenue rubor. Cuando terminó la lectura, se quedó durante algunos minutos silencioso, con la mirada fija en un punto indefinido, sosteniendo automáticamente el papel entre los dedos. Por fin, con mano temblorosa, devolvió la carta a Maris. En posesión de la verdad, Roberto se sintió avergonzado. Debo disculparme. Yo no sabía. Están todos cometiendo con vos una tremenda injusticia. Roberto se levantó y, inclinándose, os pido perdón por las duras palabras de hace un momento. Ya las olvidé, murmuró la muchacha noblemente. Roberto no pudo dominar la curiosidad y la miró con firmeza, examinándole los rasgos. Percibió entonces su parecido con la madre de Etienne e incluso con la propia Etienne. Viendo la nobleza de su porte y de su mirada, se conmovió. La situación era verdaderamente inesperada. Aquella era su hermana. Hermana también de Etienne. Su corazón se apretaba al simple recuerdo de su amada. Sois generosa. Os parecéis mucho a la marquesa de Vallense, a quien admiro a pesar de las desagradables circunstancias que nos rodean. Maris suspiró aliviada. Lamento ser causa de tanto aburrimiento que infelizmente no pude evitar. No pretendo culpar a nadie por eso. No pienso siquiera en juzgar la actitud de nuestros padres. ¿Quién podrá saber de qué impulso serán capaces dos jóvenes criaturas apasionadas? Ambos han sufrido mucho por la falta cometida. Justo será que procuremos evitarles nuevos disgustos. Roberto suspiró profundamente. Para mí se vuelve muy difícil renunciar a Etienne, principalmente sabiendo que soy amado. A veces pienso, ellos se volvieron infelices, tendrán el derecho de hacernos infelices a nosotros también. Realmente es muy difícil renunciar. Maris pensaba en Ciro. Habría bastado un gesto y ella lo habría seguido, aun soportando una vida nómada. Procuró expulsar de la mente el emotivo recuerdo. La esperanza debe florecer siempre en nuestro corazón, no obstante los escollos del camino. Vuestro amor es honesto y, aunque renunciéis por ahora, tenéis derecho a esperar el futuro. Por algunos minutos Roberto se sintió acunado por una dulce alegría. Después cayó en la realidad, diciendo tristemente, ¿qué podré esperar? Cuando nuestro deseo es justo y sabemos renunciar para no lastimar a otras personas, Dios nos socorre y, quién sabe, tal vez favorezca aquello que soñamos. Roberto hizo un gesto de desaliento. ¿Qué va? Nada puedo esperar de ese Dios. No consigo engañarme. La religión y yo estamos un poco distantes. ¿Quién sabe?
Tal vez estéis lejos de las religiones humanas, pero no por eso escaparéis a la ley de Dios. Y esas leyes son claras y justas. Dan a cada uno según sus obras. Roberto miró el rostro delicado de Maris y sintió aflorar en su interior una ola de simpatía. Vuestras palabras, aunque demasiado optimistas, perfuman mi espíritu. Os agradezco. Al fin y al cabo, pensando bien, somos jóvenes y el futuro tal vez nos propicie mayores alegrías. Sin embargo, temo que Etienne no comprenda el motivo de mi alejamiento. Necesito contarle la verdad. No lo sé. Siento que será muy doloroso para mi madre confesar a su hija su pasado. En todo caso, le pediré que lo haga. No deseo que ella me juzgue sin palabra. Aunque la situación ahora se presente desfavorable, deseo que ella comprenda y espere por mí. Está bien. Procuraré convencer a mi madre de contarle la verdad. Sin embargo, deseo que el marqués de Vallence lo ignore todo. Os pido que ahorréis a mi madre ese bochorno que volvería su vida un infierno. Muy bien. Tenéis mi palabra. Escribiré al marqués diciéndole de la enfermedad de mi madre, que me obliga a permanecer aquí por tiempo indeterminado. Durante algunos segundos ambos permanecieron silenciosos, inmersos en profundos pensamientos. No pensé encontrar aquí a alguien que me comprendiese tanto. Debo disculparme por la actitud hostil de hace un momento. Os pido que aceptéis mi amistad. Somos hermanos. Podré venir a veros de vez en cuando. Marie sonrió alegre, me daréis mucho placer. He vivido siempre entre extraños, privada de los afectos familiares. Me sentiré feliz de recibiros. Podremos hablar sobre Etienne y sobre el futuro. Una hora más tarde, al salir de allí, Roberto se sentía alegre y esperanzado. Al fin y al cabo, Maris era una muchacha digna y sincera. Lo que pasaba en la aldea con relación a ella era una calumnia dolorosa. Los días se sucedieron rápidamente. Roberto estrechaba cada vez más los lazos de amistad con la joven. La visitaba en casa para placer de Fray Antonio, quien reconocía ser benéfica para el muchacho la influencia de Maris. A veces salían juntos por los campos a cabalgar o, lo que era más común, él llevaba los utensilios de pintura de Maris, quien escogía un sitio agradable. Mientras pintaba, conversaban. Hablaban sobre arte, moda, Etienne y también sobre Ciro, a quien, para alegría de Maris, Roberto admiraba y estimaba. El otoño ya se aproximaba, entristeciendo el paisaje. Roberto, cierta mañana, en su habitación, se preparaba para salir. ¿Puedo entrar, mi hijo? El joven se detuvo sorprendido. Adelante, mamá. Su madre raramente lo buscaba directamente en su habitación. ¿Qué desearía? Alice había envejecido durante aquellos meses. Su fisonomía, sin embargo, era aún dura y altiva. Roberto se conmovió ante aquel rostro entristecido y pálido. La abrazó cariñoso. ¡Cuánta honra para mí! ¿A qué debo el placer de tu visita? Tal vez no sea un placer. El motivo que me trae aquí es muy serio. ¿De qué se trata? Sentémonos. ¿Por qué visitas a aquella mujer en la casa de Fray Antonio? Toda la aldea comenta tu actitud. Mamá. Lo que la aldea comenta no me afecta a mí ni a ella. Son calumnias. Entonces es verdad. Tú la visitas. A pesar de todo cuanto nos ha hecho de mal esa criatura.
que tu padre intentó asesinarme por causa de ella. ¿Cómo puedes ser tan ingrato para con tu madre? Roberto estaba consternado. No digas eso. He sido siempre un hijo obediente y agradecido. Llegué a renunciar al amor para satisfacerte. Sin embargo, creo que no sabes la verdad. Maris es una joven bondadosa y pura, jamás hizo daño a ninguno de nosotros, al contrario, sufre mucho con la situación. Ella no es amante del señor duque porque es su hija. Sí, ella es mi hermana y como tal es que la visito. Sí. Ella es hija de tu padre con Annette. Tú aún la defiendes. Tienes el valor de reconocerla como hermana. Pues yo la odio. Si pudiera, la mataba. Entonces tú lo sabías. Balbucear Roberto desconcertado. Sí, yo lo sabía. Tu padre trajo aquí a esa mujer para humillarnos. Pues yo prefiero que la juzguen su amante antes de que sepan la verdad. Te prohíbo ir a verla. No quiero que la quieras. Tú, mi hijo, que deberías defenderme contra los que nos injurian. Roberto no pudo evitar una comparación mental entre las dos y reconoció a su pesar la superioridad de Maris. A pesar de eso, adoraba a su madre. La abrazó cariñoso. Estás cometiendo una tremenda injusticia. No deseo defender a mi padre ni justificar los errores de su pasado. Pero esa joven criatura no tiene la culpa de lo que los padres hicieron. Ella es honesta y buena, culta e inteligente. No debes odiarla. No creo que ella sea honesta. El sangre de su madre le corre por las venas. Tal madre, tal hija. Ya verás que tengo razón. Una bastarda. Roberto abrió la boca para responder, pero alguien llamó a la puerta insistentemente. El joven, impaciente, fue personalmente a abrirla. Se encontró con Marie, la camarera de Julie, en llanto. ¿Qué pasó, criatura? Señora duquesa, pasó una cosa horrible. Alice se levantó temblorosa. ¿Qué hubo? ¿Dónde está Julie? No lo sé, señora. No durmió en su habitación esta noche. Alice se puso pálida y se acercó más a Marie. No es posible. Ella nada me dijo al retirarse ayer por la noche. Tal vez haya salido a pasear muy temprano. Su cama está intacta, señora. Alice sacudía la cabeza sin comprender. No es posible, ¿a dónde habrá ido? Roberto, nervioso y asustado, agarró a Marie por el brazo. ¿Por qué lloras? Cuéntame ya lo que sabes sobre Julie. Habla o mandaré que te azoten. La joven, sollozando, se arrodilló a los pies de ambos. Soy culpable. No debía haber ocultado la verdad. Pero la señorita me prohibió contar. Habla de una vez, criatura. Exigió Roberto entre dientes. Desde hace algún tiempo ya que ella tenía encuentros con un hombre, en el jardín, a altas horas de la noche. Alice se dejó caer en una silla, desalentada. No puede ser. Murmuró bajito, como para sí misma. Cuente todo lo que sabe, Marie. ¿Quién era él? Señor, aunque ella me prohibiese acompañarla, yo, temerosa de que algo pasase, la seguía para protegerla y lo vi, señor. Era el gitano. El gitano. Sí, el que tocaba el violín. El que vino aquí algunas veces. Ellos se amaban, señor. Yo presencié sus besos y cariños. No pensé,
sin embargo, que ella huyese con él. Alice se levantó de repente como movida por un resorte. No lo creo. Una hija mía jamás haría eso. Salió a pasos rápidos en dirección a los aposentos de la hija, seguida por los otros dos. Allí se puso histéricamente a revolver las ropas de la hija y sus pertenencias. No creo que ella haya huido. No se llevó ninguna ropa. La raptaron, esto sí. Es preciso ir a buscarla. Llamen a un mensajero. Necesito mandar a buscar a su excelencia, el duque. Horas más tarde, Roberto, afligido, paseaba por los aposentos de su madre sin saber qué hacer. El doctor Villemont atendía a la duquesa, inconsolable. Aquel impacto, sumado a su desequilibrio nervioso, la había abatido visiblemente. Había hecho circular por la aldea la noticia del rapto de su hermana y había ordenado una minuciosa búsqueda por los alrededores. ¿Dónde estarían los gitanos? No tenía la menor idea. No podía hacer nada sino esperar, y esperar en aquellas circunstancias le angustiaba profundamente. El tiempo se arrastraba y ninguna noticia auspiciosa le aliviaba el corazón afligido. Capítulo 15. El duque se había levantado aborrecido aquella mañana. Se había acostado tarde y, a pesar de eso, no había conseguido dormir tranquilamente. La recepción a la que había asistido la noche anterior, aunque estuvo animada y repleta de bellas mujeres, no había hecho renacer en su interior la satisfacción y el entusiasmo de otros tiempos. Estaba aburrido. Había agotado sus emociones, permanecía indiferente, sintiendo el vacío de las ilusiones perdidas. Ah, si pudiera volver el reloj del tiempo. Ciertamente actuaría diferente. Annette. Roberto sintió un estremecimiento. Había buscado de todas las maneras reencontrarla, pero en vano. Ella no frecuentaba la corte. Llevaba una vida retraída, viajando mucho. Por su recuerdo nostálgico desfilaron las escenas felices y despreocupadas de su juventud. Revivió mentalmente, a través del recuerdo, todo su romance con Annette. Qué bella mujer era y cómo podría haberlo hecho feliz. Sin apetito, no quiso almorzar y salió al atardecer para dar un paseo por el Bois. Necesitaba descansar la mente en las cosas simples de la vida, al contacto con la naturaleza. Hacía ya algunas semanas que había dejado su casa en Auteuil, pero no tenía deseos de regresar. Tal vez un viaje al exterior lo ayudase a atravesar aquella fase pesimista de su vida. Descendió de la carruaje y decidió caminar un poco, disfrutando más de la sombra acogedora de los árboles amigos. Caminó algún tiempo, meditando, sin ver la alegría de los niños que jugaban ni de los pájaros que cantaban alegres. Fue entonces cuando levantó la mirada y vio, dentro de un carruaje que se deslizaba suavemente, una figura de mujer. Un rostro en el que clavó la vista y que despertó en su corazón toda una avalancha de sentimientos desde hacía mucho tiempo reprimidos. Annette. Había reencontrado a Annette. Sus miradas se cruzaron y por algunos instantes se miraron emocionados, pero pronto ella reaccionó y procuró ocultarse detrás de las cortinas del coche. A una orden suya, el cochero azotó a los animales y, antes de que el duque se repusiera de la sorpresa, había desaparecido en una curva de la calle. Fue en vano que Roberto la buscara. No pudo encontrarla. Qué hermosa estaba. Había madurado y su fisonomía había ganado una expresión más noble. ¿Cómo había podido ser tan ciego para cambiarla por Alice?
A partir de aquel día, Roberto pasó a frecuentar el Bois todas las tardes. No logró volver a encontrarla y, al cabo de 6 días de espera inútil, se dirigió resueltamente al castillo de Vallense. El marqués era su amigo de otros tiempos, iría a visitarlo. No podría dejar de verla. Necesitaba hablar con ella, costase lo que costase. Fue con el corazón en un hilo que cruzó el portal del vasto castillo. Allá, sin embargo, una nueva decepción lo aguardaba. Los Vallense habían partido inesperadamente para el exterior. Decepcionado y amargado, Roberto regresó a casa. Al entrar, le informaron que un mensajero de la duquesa deseaba verlo con urgencia. Se dirigió a su gabinete y allí recibió, en una bandeja de plata, la carta de Alice. Contrariado, abrió y leyó. Señor duque. Debéis regresar de inmediato. Julie fue raptada por malhechores. Lamento incomodaros. Os esperamos con urgencia. El duque sintió que los ojos se le oscurecían. Julie raptada. Necesitaba actuar de inmediato. Cada minuto perdido podría poner en peligro la vida de Julie. Ordenó a los criados que preparasen su equipaje y 1 hora después partía de regreso al hogar. Cuando llegó apresurado y ansioso, el joven Roberto lo puso al tanto de lo que sabía sobre el caso. El duque se dejó caer abatido en una silla. Sin poder contener las emociones, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en su vida lloró. Sintió un dolor inmenso invadirle el corazón al mismo tiempo que su conciencia despertaba para remover su herida con la lava incandescente del remordimiento. Un gitano. En su mente se dibujó nítida la figura dulce y tierna de la gitana que lo había amado y a quien había engañado para satisfacer sus íntimos caprichos. El destino es despiadado y se venga de las criaturas, pensó él triste. Necesitaba encontrarlos. Traer de vuelta a casa a su hija querida. Se sintió el mayor culpable. Había descuidado sus deberes paternales, olvidándose de sus responsabilidades para con los hijos para servir a los caprichos de su orgullo y de sus miserables disputas domésticas. Mudo ante el dolor paterno, el joven Roberto lo abrazó cariñosamente. Conmovido, el duque comprendió que aún tenía a su hijo a su lado y que podría vencer el antagonismo del pasado. Se levantó y colocó sus manos firmemente sobre sus hombros. Mirándolo a los ojos, le dijo, mi hijo. He descuidado tu felicidad y la de tu hermana. Tal vez para ella sea demasiado tarde, sin embargo, en cuanto a ti, haré todo para hacerte feliz. Deseo apenas que procures comprender mis debilidades del pasado y procuraré también ser otro hombre. El joven se sintió conmovido. No pudo hablar de inmediato. Por fin, dijo emocionado, olvidemos el pasado, padre mío. Iniciemos una nueva vida. Sí, mi hijo. Antes, sin embargo, necesitamos encontrar a Julie. Tal vez todo no haya sido sino una cruel venganza de los gitanos. Tengo un enemigo feroz entre esa gente. El muchacho esbozó un gesto de sorpresa. No sabía que los conocías. Es una disputa muy antigua. Esa gente es vengativa y perversa. Pero no conocía a nadie del bando que estuvo aquí aquella noche. Puede ser que esté equivocado. Sin embargo, ay de ellos cuando los encuentre. Ay de ellos si osaron tocar a Julie. ¿Qué pretendes hacer? Antes de cualquier cosa, reunir a algunos hombres para investigar. Necesitamos descubrir el paradero del bando.
Tú que estuviste innumerables veces con ellos, sabes el nombre del jefe. Bueno, casualmente trabé conocimiento con algunos de ellos. Vamos a ver si me acuerdo. El jefe del bando es un gitano fuerte y medio anciano, llamado Pablo. El duque se estremeció. Pablo. Sí. Tú lo conoces. No tenemos tiempo que perder, mi hijo. Tal vez hasta asesinen a tu hermana. El duque estaba lívido. Inmediatamente reunió a algunos hombres a quienes encargó descubrir la pista y localizar al bando gitano. Después, se encargó de interrogar a la camarera quien, bajo promesa de perdón y una abultada recompensa, le contó el romance de Julie con Rublo. Pasado el temor de ser castigada por negligencia, motivo real de sus lágrimas, la criada se sintió a sus anchas e incluso exageró lo que sabía para disfrutar del escándalo que ya había esparcido por la servidumbre y, consecuentemente, por toda la aldea. El duque se sintió realmente conmovido. Por primera vez los papeles estaban invertidos. En vez de ser el feliz conquistador, era ahora el padre engañado y escarnecido. Triste, vio desfilar ante su mente la vida de Julie, la cual había acompañado casi indiferente, pero que ahora tenía un sabor diferente de amargura y desprecio. Revió las atenciones de la hija en aquellos últimos tiempos y comprendió que ella se había humanizado a través del amor que debía de sentir por el gitano. Apretó las manos con desesperación. Alice no creía que su hija pudiese amar a aquel hombre. Él, sin embargo, sabía por experiencia que el amor puede nivelar las diferencias de clase. Se sentía culpable. No creía que Rublo hubiese actuado por amor, con certeza había sido apenas un instrumento de la venganza que Pablo había planeado sórdidamente. El duque no sentía odio contra Pablo. La conciencia de su culpa le quitaba la capacidad de odiar. El temor al escándalo, que siempre había detestado, se apoderaba de su raciocinio. Necesitaba encontrar a Julie. Necesitaba encontrarla. Entretanto, muy lejos de allí, Julie, acostada en un tosco lecho en la carreta de Rublo dentro del campamento gitano, meditaba sobre los últimos acontecimientos. Sabía que su situación era difícil. Sentía una rabia sorda contra los gitanos, principalmente contra Rublo. En los días que antecedieron a su fuga, el gitano, con sus celos enfermizos, sus exigencias y amenazas, había asustado a Julie, quien se decidió a terminar con aquel romance. Temía ser descubierta, pues el gitano se descuidaba cada vez más. Le gustaba mucho, por eso venía aplazando siempre esa resolución. En la noche de la fuga, había salido para encontrarse con él, a mitad de la noche, como de costumbre. A cierta altura discutieron, y Julie aprovechó el malentendido para decirle que ya no quería verlo y que todo estaba terminado. La reacción de Rublo fue violenta. En cierto momento de la discusión, sacando un largo puñal, la amenazó de muerte, forzándola a seguirlo callada si quería vivir. No te dejaré para que seas de otro. Quieres despedirme como a un criado, pero te equivocas. Vendrás conmigo. Si te rehusas o gritas, te mato. Prefiero saberte muerta que en los brazos de otro. La fisonomía de Rublo reflejaba la firme decisión de realizar lo que decía. Sus ojos la miraban brillantes de determinación, una de sus manos fuertes estaba apretada alrededor de sus hombros y la otra empuñaba la arma que brillaba amenazadora en la noche. Julie sintió que la garganta se le cerraba y no consiguió hablar. El terror la dominó. Por fin, tras reiterados esfuerzos,
consiguió esbozar alguna reacción. No puedes llevarme. No puedo y no quiero abandonar mi hogar. Mi padre nos perseguirá y te castigará. Prometo que continuaré encontrándome contigo. Rublo, mirándola fijamente, dijo entre dientes, no consigues engañarme. No creo en ti. ¿Quieres escaparte? No temo el poderío de tu padre ni de hombre alguno. Eres mía y vendrás conmigo. Ya hemos perdido mucho tiempo. Dicho esto, comenzó a empujarla hacia adelante, rumbo al camino. Julie, nerviosa y temerosa, no tuvo más remedio que acompañarlo. Allá, donde su compañero lo aguardaba con 2 caballos, la intimó a subir a la silla, saltando él también sobre el lomo del animal mientras su compañero esperaba callado. Juntos partieron. El viaje fue largo y penoso. Durante el día se escondían y viajaban más durante la noche. Así, al cabo de 3 días alcanzaron el campamento. A su llegada, Julie se vio rodeada por las mujeres, que se burlaban de ella, celosas por causa de Rublo. Se sentía mal, sucia y hambrienta. Durante aquellos días había comprendido bien su locura, enfrentando la realidad de los hechos. Entretanto, a pesar de todo, se sentía aún fascinada por el gitano. Deseaba huir, regresar a la casa paterna, porque le gustaba su manera de vivir en el lujo y en la ociosidad. Jamás podría acostumbrarse a vivir entre aquellas horribles criaturas. Rublo la había presentado a los suyos como su futura esposa. Le cedió su carreta y colocó en la puerta a una vieja gitana para servirle de compañía y vigilarla para que no huyera. La muchacha confiaba, sin embargo, en que su padre la encontrase y la llevase de vuelta. Entretanto, Rublo en la carreta de Pablo exponía el caso con todos los detalles. Pablo estaba preocupado. No pudo dejar de regocijarse con la venganza de su hijo, sin embargo, al mismo tiempo temía las consecuencias de esa actitud. Él ignoraba que Rublo se hubiese metido en tal empresa. De cierta forma, se sentía alegre. No había sido él quien se había vengado, sino que otro lo había hecho en su nombre. Por lo que he oído, ¿te gusta esa mujer? Infelizmente, me gusta. Pues ella será tuya. Hoy mismo celebraremos el matrimonio. Necesitamos cautela. El duque es poderoso y ciertamente nos perseguirá. A él le debo aquellos meses de mazmorra. Lo mejor es que salgas del país con tu mujer, así no nos veremos comprometidos. Te daré lo suficiente para desaparecer durante algún tiempo. Después, cuando todo esté olvidado, regresarás. Entretanto, Julie, presa en la carreta de Rublo, sentía que necesitaba huir cuanto antes. Entabló conversación con la vieja que custodiaba la puerta y procuró sondear su espíritu. Escucha, necesito que me ayudes. Tengo que salir de aquí. Mira, ¿ves este brazalete? Es de oro. Será tuyo si me ayudas a huir. Los ojos rojos de la vieja brillaron de codicia. No puedo hacer nada por ti. Ellos matan a los traidores. Yo no podría ayudarte, estimo mi pellejo. Al percibir la mirada codiciosa de la mujer, Julie insistió, ayúdame. Ellos no lo sabrán y este brazalete será tuyo. El brazalete y el anillo. ¿Qué te parece? Bueno. Yo no puedo ayudarte, sin embargo, sé de alguien que tal vez pueda hacerlo. Es la única criatura a la que ellos respetan. Pues bien, ¿quién es él? Dame antes el brazalete.
Y yo te lo diré. Te daré el brazalete y el anillo si vas a buscarlo por mí. Lo necesito. No puedo salir de aquí por ahora. Cuando Rublo venga, yo iré. Pásame las joyas. No. Primero quiero que lo traigas aquí. ¿Quién es él? Es Ciro, el santo, como generalmente se le llama a donde va. Él tiene sabiduría y conoce los secretos de las criaturas. Solo él podrá ayudarte. Julie pasó a esperar a Rublo con impaciencia para que su guardiana pudiese llevar su mensaje a Ciro. Mientras esperaba, tomó un papel y escribió con carbón este mensaje: ven a verme de inmediato. Necesito hablarte. Ven y serás recompensado regiamente. No firmó. ¿Para qué? Le dio el billete a la vieja gitana para que lo llevara a su destino tan pronto como Rublo llegase. Media hora después, Rublo entró en la carreta. Buscaba dar a su fisonomía un aire alegre, pero se notaba el brillo nervioso en su mirada. ¿Y bien?, inquirió Julie tan pronto como la vieja salió obedeciendo a un gesto de Rublo. ¿Pretendes dejarme ir? Un destello de resentimiento brilló en la mirada dura del gitano. Acercándose mucho, con el rostro casi pegado al suyo, dijo: divagas, ciertamente. Eres mía y hoy mismo celebraremos el matrimonio. Solo la muerte nos podrá separar. Julie sintió un acceso de rabia. Mi padre vendrá y pagarás caro esta afrenta. No esperaremos por él. Hoy mismo partiremos para muy lejos, fuera del país. De hoy en adelante olvidarás tu vida pasada y a tus parientes. Solo yo existo para ti. No admito que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Ahora descansa, el viaje será largo. Voy a cuidar de los preparativos. Salió. Julie espió por la rendija y vio que él conversaba con la vieja, ordenándole que la vigilase. El matrimonio gitano, marcado para más tarde, poco le importaba. No creía en su validez, sin embargo, no deseaba dejar el país. ¿Qué hacer? Intentó reposar, pero no lo logró. Su mente trabajaba incesantemente. De repente, oyó pasos del lado de afuera. Ansiosa esperó. Suspiró decepcionada con la llegada de Rublo. ¿Qué deseas de Ciro?, inquirió él. Atrapada de sorpresa, Julie comprendió que la vieja la había traicionado. Estoy nerviosa y afligida. Me dijeron que él me calmaría. Es inútil que intentes mentir. Sé en qué estás pensando. Sin embargo, te aseguro, sus ojos chispeaban, que nada te arrebatará de mí. Eres mía, ¿comprendes? Ahora ven conmigo. Voy a llevarte a la carreta de Ciro. Puedes hablar con él. Insegura, Julie acompañó a Rublo, preguntándose íntimamente qué estaría tramando. No obstante, sentía una enorme curiosidad. Ya había oído innumerables comentarios sobre el gitano santo. En su opinión, un embaucador que sacaba partido de la credibilidad ajena. Es aquí. Puedes entrar. Sola. Sí. Deseo que tengas toda libertad para decir lo que piensas. Julie se encogió de hombros. Ya no confiaba en la magnanimidad de Rublo. Estaba, sin embargo, decidida. Llamó a la puerta. A una orden del interior, la empujó, asomando curiosamente el rostro hacia adentro. Ciro se levantó del tosco banco donde leía y fijó su mirada tranquila en la visitante. Julie quiso sostener esa mirada, sin embargo,
sintió cierto desconcierto. Se dominó y, reaccionando, pasó a examinarlo curiosamente. Ciro se mantuvo silencioso a la espera de que ella hablara. Pasando los ojos curiosos por el interior de la carreta, Julie comenzó. Necesito hablarte. Él le indicó un banco, inclinándose ligeramente. Seré franca. Necesito salir de aquí. Sé que puedes ayudarme. Necesito de tus servicios. Estoy a tu disposición. Sin embargo, no creo que pueda ayudar mucho. Julie se levantó y lo agarró fuertemente del brazo, apretándolo con sus manos nerviosas. Puedes, sí. Estoy en una situación difícil. Vine aquí contra mi voluntad. Mi padre debe de estar revolviéndolo todo para encontrarme. Tengo que volver. Detesto este ambiente sucio y miserable. No pertenezco a él. Escucha. Soy muy rica y, si me ayudas a huir de aquí, te daré una pequeña fortuna y tú podrás vivir con holgura. Dejar esto. Ya no habrá necesidad de que practiques tus truques de magia para vivir. Ciro la miraba calmadamente. Ni una nube le había nublado la mirada mientras ella hablaba excitada. ¿No amas a Rublo? No. Este matrimonio es un absurdo. Jamás podré casarme con él. ¿Qué pretendes hacer cuando regreses junto a los tuyos? Nada. Apenas continuar viviendo. Ser feliz. No deseo casarme. Ya alcanzaste la felicidad. ¿Fuiste completamente feliz alguna vez? Piensa. Medita. En su interior, Julie vio desfilar en un vislumbre toda su infancia y su juventud infeliz al reflejo de los desentendimientos paternos. Se encogió de hombros, apartando la visión incómoda. Tonterías. Si no puedo decir que fui muy feliz, tampoco fui infeliz. Aquí, sin embargo, solo cosecharía sufrimientos. Al fin y al cabo, puedes o no ayudarme. Vine para esto y tú divagas. Ayudar es muy difícil. Muchas veces pensamos hacerlo y solo conseguimos realmente perjudicar. ¿Sabes por qué? Yo te lo explico, porque estamos solamente utilizándonos de las circunstancias para conducir a la criatura a donde nos conviene y de donde sacaremos mejor provecho, además de colocarnos en una situación moral superior. Julie sacudió la cabeza testarudamente. ¿Quieres una prueba? Que sería más útil aparentemente a mis intereses. Sería decirte, dame tus joyas y te ayudaré a huir de aquí. Esto me sería mejor, ya que tu presencia aquí nos puede llevar hasta la prisión, sin contar con lo que ganaría con tus joyas. Pero es eso mismo lo que yo deseo. Así me estarás ayudando mucho. ¿Crees eso? Estaría, tal vez, para servir aparentemente a nuestros oscuros intereses, arrojándote al encuentro del puñal celoso de Rublo. Julie se levantó de un salto. ¿Él se atrevería? No lo sé. Pero su espíritu está dominado por la pasión y sus reacciones son imprevisibles. Debes al menos conocerlo. Sí. Lo conozco. Si no le temiese, no estaría aquí en este momento. Asustada, Julie se dejó caer nuevamente en el banco, hundiendo la cabeza entre las manos. Entonces, ¿qué deberé hacer? Medita bien antes de una decisión. Tal vez él sea el hombre de tu vida. La posición social en que se encuentran en este mundo es algo establecido por los hombres. El prejuicio es un círculo asfixiante donde las personas se debaten desde hace algunos siglos y que solamente les ha traído infelicidades.
Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos en el concierto universal. Mañana, cuando este efímero paso terrenal se haya acabado para ambos, tendrán la certeza de cuán ilusoria es la situación de nobleza y riqueza aquí en la tierra. Despoja tu alma de los prejuicios, olvídate de las posiciones en que ambos se encuentran y analiza la cuestión por el lado del espíritu. Julie estaba un poco conmovida con las palabras de Ciro. Se acordaba del infeliz matrimonio de sus padres por causa de los prejuicios. Muchas veces deseé que Rublo fuese un noble para poder casarme con él. ¿Te gusta mucho él? Él posee una fuerza que me subyuga, debo confesarlo. Fue el primer hombre al que amé. No deseaba este desenlace, sin embargo, a pesar de todo, no consigo arrepentirme. Últimamente él me ha hecho sufrir mucho con sus celos infundados. Me dio miedo. Es por eso que, a pesar de su atracción, deseo librarme de él. Posee un temperamento arrebatado y violento. Estás realmente en una situación delicada. Si huyes y lo rechazas, las consecuencias serán imprevisibles. Si permaneces a su lado, tendrás que luchar para dominarle los celos y el temperamento. Julie suspiró. Tú que lo conoces, ¿qué aconsejas? Julie se sentía realmente asustada. Jamás había pensado que su ligereza la llevase a tales extremos. Recurría a la sabiduría de Ciro, quien con sus maneras simples y cultas le había infundido cierta confianza. Cediendo a ese amor, estimulándolo en el corazón de Rublo, asumiste un grave compromiso espiritual. Ante las leyes de Dios eres responsable de las consecuencias buenas o malas que tu actitud traiga a aquella criatura. Sé que la verdad no es de tu agrado, sin embargo, la única manera digna de reparar el mal que practicaste contra tu propia conciencia es casarte con él. Temes las tareas pesadas de ese compromiso, la pérdida del lujo que disfrutabas y de la posición social, así como los celos de Rublo. Entretanto, piensa cómo tu influencia bien orientada le será benéfica. Él te ama con sinceridad, será un hombre renovado por tu amor. Por otro lado, tendrás algunas compensaciones. Creo sinceramente que, a pesar de la distancia social que os separa, ambos poseéis una gran afinidad. Piensa y resuelve. Regresando al hogar, encontrarás el vacío. Sufrirás el impacto emocional por las consecuencias de tus actitudes. Casándote con él tendrás, además del compañero que amas y que te es dedicado, la tarea magnífica de conducir tu vida en el sentido más elevado, más noble, más humanizado. He ahí lo que puedo hacer por ti. La situación está expuesta claramente. Solo tú puedes escoger y decidir. Julie se quedó silenciosa, inmersa en profundos pensamientos. La manera de Ciro de exponer los acontecimientos simplificaba bastante la situación. Si por un lado se reconocía fascinada por la personalidad de Rublo, por el otro, le gustaba su vida fastuosa y no deseaba perderla. Lamentaba íntimamente la drástica actitud de Rublo. Para ella, la situación ideal era la anterior, poseer el lujo y al hombre amado. Ahora tenía que escoger y no sabía bien a qué renunciar. Después de algunos instantes de silencio, Julie levantó la cabeza mirando a Ciro resueltamente. Si a pesar de todo yo resolviese huir y regresar al hogar, ¿me ayudarías? Ciro sostuvo la mirada serenamente. Si una criatura enferma se rehusase a ingerir el remedio que le traería la cura por sentirlo amargo, y te pidiese tirarlo para morir más deprisa, ¿qué harías? Claro está que no le obedecerías. Intentarías, quién sabe,
darle el medicamento contra su voluntad. Pues yo estoy actuando diferente. No tiraré el remedio ni procuraré suministrarlo a la fuerza. Me limito a mostrárselo al enfermo y dejarlo al alcance de sus manos. Julie lo miraba ligeramente sorprendida. ¿Entiendes? No te ayudaré a huir ni influiré para que te quedes al lado de él. Sin embargo, creo que el camino que te proporcionará más felicidad y tranquilidad será este. Me limité apenas a colocar el remedio a tu alcance. La decisión es tuya. Julie tuvo un arrebato de cólera. Pensé que me ayudarías. Me equivoqué. También eres amigo de Rublo. ¿Quieres intimidarme? Te prevengo, sin embargo, que no seré un dócil instrumento en tus manos. Adiós. Nerviosa, la joven salió cerrando la puerta con fuerza. ¿Y bien? Inquirió Rublo, que la esperaba del lado de afuera. Tú y él, desahogó Julie nerviosa, estáis mancomunados para inducirme a ese matrimonio imposible. Los odio a ambos. Rublo se mordió los labios nerviosamente. Sin poder contenerse, la agarró del brazo, apretando con tanta fuerza que Julie soltó un gemido de dolor. Me odias. Desearías casarte con un noble de tu raza, poseedor de fortuna y que por eso se cree superior, pero que, en verdad, vale menos que un gitano como yo. Y escucha más. Yo soy el que me estoy rebajando, ¿entiendes? Yo soy el que me rebajo casándome con la hija de un hombre infame y sin honra a quien todos odiamos. Yo. El hijo de un jefe gitano. Un príncipe de mi raza a quien innumerables mujeres besarían el suelo que yo resolviese pisar junto a ellas. Tú te crees superior. Yo soy el que estoy deshonrando la raza, ¿entiendes? La voz de Rublo era ronca y rencorosa. Su porte altivo, su belleza espléndida y su arrogancia impresionaron a Julie, haciéndola sentirse infeliz y pequeña. En aquel instante se arrepintió amargamente de su aventura. Era tarde, sin embargo, estaba a merced de él y de aquella gente. Entretanto, el duque recibía en el castillo la visita de uno de sus investigadores, que había encontrado una pista segura de los fugitivos. El duque se preparó rápidamente. Organizó un grupo de hombres decididos y valientes. Se armaron lo más posible y se pusieron en camino. El duque viajaba callado, inmerso en una profunda meditación. Su angustia era evidente. Le preocupaba la situación de su hija. Temía no encontrarla con vida. Maquinaba una tremenda venganza contra los gitanos. Arrasaría el bando tan pronto como tuviese a Julie a salvo. Tendría placer en triturar al gitano con sus propias manos. Osar mirar a Julie. Para él era natural la conquista y el abandono subsecuente de jóvenes plebeyas, pero horrible que un plebeyo maculara con su deseo a una joven aristócrata. El viaje fue extenuante y el clima angustioso de la incertidumbre lo volvió más exasperante. Pero, como revitalizado por la aflicción, el duque no se detuvo a reposar, y cuando los caballos estaban agotados, los sustituía en las postas por donde pasaban. Viajaron así 24 horas. Después, el guía intervino mostrándole la necesidad de reposo. El duque cedió por fin, temeroso de que los hombres, debilitados por el sueño y por el cansancio, se volviesen menos dispuestos a la lucha. Descansaron durante algunas horas y por fin reiniciaron la caminata. Tras 3 días de cansancio e indagaciones, de incertidumbres y de algunos errores en las informaciones que captaban por los caminos,
consiguieron al fin divisar el campamento. Era el atardecer. El otoño se hacía sentir en la tristeza del cielo grisáceo, en el gemir de los árboles cuyos ramajes, curvados ligeramente por el viento, se desnudaban tristemente, extendiendo por el suelo un tapete de hojas marchitas. En el campamento reinaba la calma y, desde el lugar donde se encontraban, sentían el olor apetitoso de la carne sobre el brasero, mezclado al sonido de un violín en alegre melodía. El duque resolvió ir personalmente a buscar a Pablo. Llevaría a un hombre consigo. Si no volvía en media hora, sus hombres debían atacar el campamento. Resolutos, los dos montaron y en pocos instantes estaban dentro del agrupamiento gitano. No desmontaron y su actitud hizo que en pocos segundos el silencio reinara. Todos desaparecieron al verlos armados, temiendo un ataque. «Cobardes», dijo el duque a su compañero. «No me gusta este silencio, Excelencia. Los gitanos no son cobardes, al contrario, aprecian una pelea. Más aún en su propia casa, como aquí. Pienso que conseguiremos más actuando con diplomacia. Podrían maltratar a la señorita». Roberto no pudo dejar de concordar. ¿Qué hacer? Estaba de manos atadas mientras Julie estuviese entre ellos. Contrariado, se tragó la rabia y gritó: «Necesito hablar con Pablo. Urgentemente». Pasados algunos segundos que parecieron siglos a la impaciencia del duque, una de las carretas se abrió y Pablo, bien armado, salió acompañado por 4 hombres más, también bien armados y decididos. Un destello de ironía pasó por los ojos negros de Pablo. A pesar de todo, estaba feliz en aquel momento. El duque sufría en su propia carne el dolor que en otro tiempo le había impuesto. Al verlo, Roberto apretó los dientes rabioso. ¿Cómo había conseguido el gitano evadir la mazmorra? Era contrario a las violencias por índole, pero en aquel momento se arrepintió de no haberlo matado en aquella ocasión. «¿Dónde está mi hija?», inquirió con voz dura. Pablo fingió un profundo espanto, mirándose admirado con sus compañeros. Roberto se irritó: «No adelanta fingir. Sé que ella está aquí. La vieron en el campamento. Es mejor que hables pronto antes de que yo abandone la tolerancia, lo que sería peor para ti». «¿Dónde está ella?». «No lo sé, Excelencia». «¿Cómo podría vuestra hija estar aquí?». Pablo meneó la cabeza pesaroso. «Tengo un ejército armado a pocos metros de aquí. Tiene órdenes de atacar en algunos minutos si yo no vuelvo. Estamos perdiendo un tiempo precioso para tu seguridad. Veo que no me crees. En el pasado fui más confiado para con vuestra señoría. Pero hice mal, no poseía vuestra experiencia personal». El duque apretó las manos en las riendas, deseoso de saltar encima de aquel insolente. Lo contenía el temor por causa de Julie. El semblante de Pablo se transformó. Asumió un aspecto rígido, sus ojos brillaban duros y el contorno de su boca se volvió enérgico cuando dijo: «El señor duque invadió mi dominio, debe, pues, aquí respetarme. No puede, por lo tanto, dudar de la palabra del jefe gitano. Si os digo que ella aquí no se encuentra, debéis creerlo. Entretanto, como en otro tiempo sufrí la misma agonía, no tomaré por ahora en consideración vuestra actitud ofensiva. Hago más, os concedo el derecho de registrar todos los rincones del campamento, ahora mismo». El duque sintió aumentar su angustia. ¿Qué habrían hecho con Julie?
Inmediatamente Roberto saltó al suelo y, en un desespero que el temor silenciaba, comenzó frenéticamente a buscar. 15 minutos después, había escudriñado todas las carretas en vano. Se volvió hacia Pablo. ¿A dónde la llevaron? Al no obtener respuesta, continuó, no consiguen engañarme. Me voy por ahora, sin embargo, no descansaré hasta encontrarla, y cuando ella esté a salvo, sabré la verdad, entonces. Ay de aquel que sea el culpable. De un salto, montó nuevamente y partió a galope. Intentando contener la emoción más violenta, Roberto, ya junto con sus hombres, se encontraba angustiado y sin rumbo. ¿Qué hacer? Podría atacar el campamento, matar a Pablo, pero ¿y Julie? Julie estaba en poder de ellos, escondida en algún lugar, de esto tenía la certeza. Si usaba la violencia, podrían vengarse en ella. En aquel momento odió a los gitanos, se odió a sí mismo por las debilidades del pasado que angustiosamente se reflejaban en el presente. Nervioso, se enterró la cabeza en las manos. Fue cuando su guía, que mucho lo estimaba, compadecido de la situación, intervino: «Señor, no debéis desanimar. Nosotros la encontraremos. ¿Conocéis este pañuelo?». Exhibía triunfante un minúsculo pañuelito de linón ricamente bordado, donde en una esquina se leía: «J.M». El duque se levantó de un salto. «Es de Julie». «¿Dónde lo encontró?». Nervioso, arrebató la preciosidad de las manos de su compañero. «En una de las carretas que recorrimos. Cuando el gitano nos mandó buscar, calculé de inmediato que la señorita no debía de estar en el campamento. Os acompañé solamente para encontrar una pista. Aquí está ella. Nada os dije antes porque no quería que Pablo se diera cuenta. Se habrían prevenido». «Sí. Esto prueba que ella estuvo allá. Pero ahora ¿a dónde la habrán llevado? La habrán matado». El duque se puso pálido ante esa sospecha. «No lo creo, Excelencia. Si me permitís sugerir algo». «Habla». «Debemos fingir por el momento que creemos en lo que nos dijeron. Vámonos, pero permaneceremos en la aldea más cercana. Desde allí investigaremos. Tengo la certeza de que así conseguiremos la pista precisa». El duque suspiró. «Tienes razón. Nada nos queda por hacer sino eso». Poco después reunió a los hombres y dio la orden de partida. La noche iba avanzada y sin estrellas. El viento constante, agitando las ramas de los árboles que bordeaban el camino, proyectaba sombras fantásticas por todos lados. A pesar de cabalgar silenciosos, los dos viajeros se sentían envueltos por tempestuosos pensamientos. De vez en cuando Rublo, con los ojos encendidos reflejando el torbellino que le iba en el alma, miraba a su compañera, cuya fisonomía demostraba una exagerada frialdad. Sus pensamientos, sin embargo, eran desesperados. Casarse con el gitano. Poco le importaba esto. Lo que la exasperaba era tener que acompañarlo en el extenuante viaje que más y más la alejaba de los suyos. Estaba enfurecida por su propia impotencia. Se ponía enferma, hambrienta. Sus vestiduras humildes de campesina la humillaban. El sueño la torturaba. Súbitamente se detuvo. «Vamos», gritó Rublo enérgicamente. «Un poco más y alcanzaremos la frontera». Julie era fuerte, sin embargo, la angustia de saber que saldrían del país le robó las fuerzas que aún le quedaban.
Se sintió sola, débil, infeliz e indefensa. Se mareó, y Rublo notó, en medio de la oscuridad de la noche, su rostro pálido y angustiado. Descansaremos durante algunos instantes. Saltó al suelo y la tomó en sus brazos como si fuera una niña. A pesar de estar enfurecida, Julie se sintió mejor en los brazos del hombre. Desde que él la había forzado a seguirlo, habían peleado constantemente. Ella era orgullosa y no deseaba convertirse en gitana. Se acordó de las palabras de Ciro: procura analizar la cuestión de espíritu a espíritu, el resto no existe realmente. Los prejuicios sociales fueron creados por los hombres. Cansada, pasó los brazos por el cuello de Rublo, sedienta de confort. El gitano sintió una ola de calor invadirle el cuerpo. Era la primera vez que ella se acercaba a él después de aquellos días difíciles. Una emoción diferente, más tierna, despertó dentro de sí. La apretó cariñosamente contra su corazón, manteniéndola en sus brazos sin valor para romper el encanto del momento. Dominándose a duras penas, el gitano la colocó en el suelo y, quitándose la amplia capa que llevaba sobre los hombros, la extendió en la hierba. Descansa un poco. Después proseguiremos. Estoy tan cansada. Quisiera ir a casa. Desanimado por sus palabras, él se alejó silencioso, sentándose en una enorme piedra un poco más allá. Rublo sufría. En otras circunstancias, tal vez no se habría sentido dolido. Se había habituado, entre los de su raza, a la conquista de la mujer que bien quisiese, subyugándola por la fuerza, incluso contra su voluntad, sin preocuparse por sus protestas. Por lo demás, las mujeres gitanas apreciaban por temperamento esta fuerza masculina que terminaba por vencerlas. Con Julie, sin embargo, Rublo se ponía dolido e infeliz a pesar de todo. Le ofendía profundamente la repulsa de la muchacha hacia los suyos. Por primera vez en su vida se sentía dominado por aquella angustiosa emoción, mezcla de ternura, amor y amistad profunda que no se contentaba solamente con la posesión material, sino que necesitaba también de la comprensión, del cariño, de la retribución de sus sentimientos. Sin poder comprender bien lo que sentía, Rublo se quedaba silencioso, angustiado, triste. Julie, mirando al cielo, melancólica, escuchando el ruido incesante del viento, extendida en el suelo sobre la capa del gitano, intentaba en vano dominar la emoción. En aquel momento comprendió, en toda su extensión, la gravedad del acto que había cometido enamorándose de Rublo. Había intentado aprovecharse de las emociones deliberada y cautelosamente. Las cosas no salieron como esperaba. ¿Qué hacer ahora? Se sentó y, mirando alrededor, no vio a Rublo. Un vago terror se infiltró en su espíritu. Se habría marchado él. Las sombras fantásticas de los árboles al vaivén del viento creaban en su excitada imaginación siluetas revoloteando en todos lados. Rublo, ¿dónde estás? En pocos segundos él estaba a su lado. Silencioso, se sentó. Tengo miedo y frío. No me dejes sola aquí en este desierto. Rublo la abrazó e inesperadamente ella comenzó a llorar. No llores, Julie. Jamás te dejaré. Eres mi esposa. Nuestra sangre se ha convertido en una sola. Lamentas la vida que dejaste, sin embargo, yo te daré todo. Trabajaré para ti. Cubriré tu cuerpo de joyas si quieres. Serás la reina de mi hogar. Soy fuerte y decidido, a mi lado estarás segura.
Nada te faltará. ¿Por qué te lamentas? Le besaba las mejillas mojadas, dominado por la emoción. Julie se sintió aliviada y más serena. Las palabras de Ciro volvieron a su mente. ¿Cómo sabes que él no es el hombre de tu vida? A su pesar, sintió que le gustaba mucho Rublo como hombre, si olvidaba las diferencias sociales. Con la cabeza apoyada en su pecho, Julie le escuchó las palabras proferidas con voz trémula de emoción: eres mía. Si regresaras a casa, nunca más serías feliz lejos de mi amor. Conmigo está la felicidad. Por ti estoy dispuesto a renegar de mi raza y cambiar de nombre. A trabajar. Pero si tú olvidas también a tu familia. Julie se sintió bien, a pesar de todo, con la dedicación de aquel hombre fuerte y emotivo. Poco a poco se calmó. Recostada en el pecho del gitano, con los ojos cerrados, pensó que, al fin y al cabo, no había motivo para tanto temor. Tarde o temprano su padre la encontraría. Las evidencias probaban que ella había sido raptada. Tenía la certeza de que el duque la perdonaría y la llevaría a casa nuevamente. Pensando lo mejor, la aventura era extraordinaria. Procuraría divertirse mientras durase. Probablemente, de regreso a la casa de su padre, la vida volvería a ser monótona y convencional. Se acercó más a él, y Rublo, notando su disposición más amistosa, la apretó en sus brazos con cariño, besándole los labios con la fuerza de su temperamento apasionado. Una hora después, continuaron el viaje y, antes de que el día despuntase, habían dejado el territorio francés.